La mochila de Zoe pesaba más por la ansiedad que por los libros. Era el primer día en la Academia Westfield, y a pesar de la fachada impecable del edificio y de los pasillos silenciosos, ya sabía lo que podía esperar. No era la primera escuela nueva, ni sería la primera vez que alguien la mirara de reojo antes siquiera de oír su voz. A los 16 años, Zoe había aprendido a reconocer las miradas. No eran directas, pero penetraban, con una mezcla de juicio e indiferencia. Aquella mañana se prometió a sí misma que no quería problemas. Solo necesitaba pasar el año, quedarse callada, esconderse si era posible. Pero bastó entrar al comedor aún en el primer receso para entender que en Westfield el silencio no era sinónimo de paz. Era un arma. Apenas se había sentado cuando sintió algo frío deslizarse por su pecho, arroz y salsa de carne esparcidos sobre el uniforme, y luego las risas. Una voz femenina, firme y burlona. Deberías agradecer. Tu piel hasta se ve más limpia ahora. Zoe no reaccionó de inmediato. Sintió el calor de la vergüenza subirle hasta la cara, el corazón acelerarse, los ojos queriendo huir. La chica que la humilló era rubia, elegante, rodeada por un grupo que observaba todo con naturalidad. Ningún adulto intervino. Ningún alumno se levantó. Su nombre descubriría después. Era Victoria Pierce. Y en esa escuela, Victoria era más que una estudiante. Era prácticamente una autoridad informal. La mancha en el uniforme era un detalle. La suciedad invisible que flotaba en el ambiente. Es así, era imposible de limpiar. Zoe no lloró ese día, ni en el camino de regreso a casa. Pero cuando entró en su habitación, cerró la puerta y se miró en el espejo. Sintió el peso del día hundirse en sus hombros. El uniforme manchado, el olor a comida seca, el recuerdo de las risas resonando. No era solo la humillación pública. Era el viejo sentimiento de que, no importara cuánto lo intentara, siempre se le recordaría que no pertenecía a ese lugar. Quería contárselo a su padre, pero lo conocía demasiado bien. Nathan Reed era un hombre íntegro, acostumbrado a enfrentar situaciones de riesgo, pero incapaz de ocultar el dolor cuando se trataba de su hija. Zoe no quería verlo sufrir, ni quería sentirse débil. Solo guardó todo, como lo había hecho desde pequeña. Solo que esta vez, su padre se dio cuenta. Nathan llegó del trabajo, se quitó la chaqueta y fue directo al grano. ¿Pasó algo en la escuela? Zoe dudó. Trató de mentir, pero su voz falló. Él no insistió. Simplemente se sentó a su lado, en silencio. Con el tiempo, aprendió que era allí, en el silencio, donde su hija se rebelaba. Y en ese silencio, él vio las marcas, no físicas, sino marcas dejadas por miradas, palabras y omisiones. Nathan no era del tipo de padre que corría a la escuela ante cada problema, pero tampoco era del tipo que ignoraba las señales. En los días siguientes, mientras Zoe fingía que todo estaba bien, él comenzó a observar. Investigó sobre la escuela, conversó con colegas de Middleston. La corporación recabó información sobre los principales donantes, y al llegar al nombre Pierce, su instinto se encendió. Aquello no era un caso aislado. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Zoe ya sabía que los pasillos de Westfield eran más un campo de batalla que un ambiente de aprendizaje. Los pequeños ataques continuaban. Risas ahogadas al pasar, mensajes anónimos enviados a su celular, notas escritas en cuadernos que ella ni sabía cómo habían llegado allí. Lo más difícil era el aislamiento. Ningún profesor parecía notar lo que ocurría, y los compañeros de clase, incluso aquellos que no participaban en las humillaciones, preferían no involucrarse. Empezó a comer sola en el baño, a pesar de saber que era el lugar donde podía estar más vulnerable. Hasta que Ilaiche Chen, un alumno que rara vez hablaba con alguien, se percató. Ilaiche era fotógrafo del periódico escolar.
pero no precisamente por elección. Para él, era una forma de escapar del aburrimiento y evitar la atención de otros alumnos. Un día, mientras ajustaba la cámara en el patio, vio a Zoe alejándose de un grupo de alumnos que reían y susurraban. Sabía lo que significaba ese andar rápido, la cara mirando al suelo. Era lo mismo que él hacía cuando querían hablar sobre sus padres inmigrantes o sobre la pronunciación de su nombre. Sin avisar, Ylaiche empezó a fotografiar. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía registrar aquello. Era su manera de intentar ayudar. Aunque Zoe nunca lo supiera. Fue en uno de esos días, cuando Zoe estaba sentada en los escalones de un pasillo vacío, que Ylaiche se acercó. Sostenía la cámara, pero no disparaba. Simplemente se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, y dijo: «No necesitas responder, pero lo que te pasó aquí también me pasó a mí». Zoe lo miró sorprendida, no por la frase en sí, sino por la forma tranquila y sincera en que fue dicha. Sin darse cuenta, empezó a hablar. Contó lo del arroz en el uniforme, las risas, las notas dejadas en su mochila. Ylaiche escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él preguntó: «¿Quieres que esto lo muestre al mundo?». Al principio, Zoe dudó. No quería ser expuesta de nuevo, esta vez de manera más amplia. Pero Ylaiche no tenía prisa. Prometió que solo haría lo que ella permitiera, y que las fotos podrían usarse de una forma diferente. Una semana después, cuando apareció en la escuela, un mural con una secuencia de imágenes que mostraban, sin leyendas ni nombres, los rostros y gestos de alumnos aislados, fue imposible ignorarlo. Era como si por primera vez la propia escuela se viera confrontada con lo que permitía que sucediera. Muchos alumnos comenzaron a mirar esas fotos con curiosidad y algunos con incomodidad. Zoe aún estaba aprensiva, pero Ylaiche aseguró: «Si quieres, paro ahora. Pero si continuamos puede ser el comienzo de algo más grande». La directora Foster convocó de urgencia una reunión con el comité disciplinario de la escuela. Alegó que el mural estaba creando desorden y amenazando la reputación de la institución. Pero las fotos no traían ningún nombre, solo expresiones de dolor y vergüenza. Quienes conocían los rostros sabían lo que eso significaba. Quienes no los conocían lo podían sentir. Y fue ese sentimiento el que empezó a circular de forma subterránea por Westfield. Zoe se dio cuenta de que otros alumnos, antes silenciosos, empezaron a hablar con ella, o al menos a intercambiar miradas de apoyo. No era un cambio drástico, pero era un comienzo. Seguía enfrentándose a miradas agresivas de Victoria y su grupo, pero ahora ya no estaba sola. Mientras tanto, Nathan Reed intensificaba su investigación. Había encontrado denuncias archivadas y relatos olvidados de exalumnos. Se puso en contacto con padres que habían retirado a sus hijos de Westfield, y todas las historias parecían apuntar a un patrón. Victoria Pierce y otros jóvenes de la élite trataban la escuela como un feudo personal, con la tácita complicidad de la administración. El comandante Reed sabía que no podía enfrentar el sistema de forma abierta aún. Necesitaba más pruebas, un golpe certero, y sobre todo necesitaba el consentimiento de Zoe. Cuando finalmente se sentaron en la mesa de la cocina, Nathan expuso todo lo que había descubierto. Le preguntó a su hija qué quería hacer. Zoe, por primera vez, sintió que tenía una elección. Zoe decidió que no quería simplemente huir de otra escuela. Esta vez quería cambiar algo, por pequeño que fuera. Con el apoyo de Ylaiche y algunos otros compañeros, empezó a registrar todo: comentarios hechos en clase, notas anónimas, mensajes dejados en su casillero. La idea era tener una base sólida para confrontar a la administración de la escuela. Ylaiche seguía tomando fotos, y con la ayuda de otro alumno que entendía de diseño, crearon un segundo mural, más directo. En él colocaron frases que reflejaban el día a día de quienes vivían bajo el silencio impuesto por el miedo.
No es solo un juego. Cuando duele, la escuela es para aprender, no para esconderse. El respeto es lo mínimo. El impacto fue inmediato. Los murales empezaron a atraer la atención no solo de los estudiantes, sino también de padres e incluso de reporteros locales. Nathan Reed, por su parte, usó sus conexiones en la policía para seguir el rastro financiero de las donaciones de Bradley Pierce. Lo que encontró fue suficiente para dar inicio a una investigación interna. Donaciones disfrazadas que volvían a las cuentas personales de miembros del consejo escolar. Cuando las primeras noticias comenzaron a salir en la prensa, la dirección de Westfield intentó desviar el foco, alegando que los murales eran solo expresiones artísticas. Pero ahora el cerco estaba cerrado. Zoe sabía que era cuestión de tiempo hasta que toda la estructura empezara a derrumbarse. Y por primera vez sintió algo diferente. No era solo coraje, sino esperanza. La tensión en la escuela aumentó. Alumnos como Victoria, acostumbrados a actuar sin consecuencias, empezaron a notar que algo había cambiado. Comentarios antes dichos en voz alta pasaron a ser murmurados. El grupo de élite ya no circulaba con la misma confianza de antes. Para Zoe, eso no significaba victoria, sino una oportunidad de hacer lo que siempre quiso, estudiar en paz. Por otro lado, ella sabía que el trabajo aún no había terminado. Algunas de las personas que ahora se acercaban a ella tenían sus propias historias de exclusión. Un chico que era ridiculizado por ser homosexual. Una chica con acento extranjero que siempre era ignorada en las discusiones en clase. Zoe se dio cuenta de que no era solo su lucha, era una causa colectiva. Mientras tanto, Nathan decidió poner presión directa sobre el consejo de la escuela. Consiguió una reunión con la directora Foster y 2 miembros influyentes del consejo. En lugar de amenazas, presentó una línea de tiempo detallada de los eventos recientes, conectando cada incidente de acoso con el silencio administrativo y cada silencio administrativo con las donaciones de Bradley Pierce. O comienzan a arreglar esto ahora, o la prensa lo hará por ustedes, dijo, con calma pero firmeza. No era solo un padre reclamando, era un profesional acostumbrado a desmantelar redes de corrupción y sabía que tenía el control de la situación. El encuentro con la dirección abrió una fisura en la coraza de Westfield. En los días siguientes, un grupo de padres de alumnos marginados comenzó a reunirse, alentados por los descubrimientos de Nathan y por el coraje de Zoe. Esas reuniones eran discretas, pero productivas. Reunían historias, analizaban contratos de la escuela e incluso buscaron asesoría jurídica. Zoe, por su parte, decidió que no bastaba con registrar los abusos. Quería un canal oficial para que todos los estudiantes pudieran manifestarse. Conversando con Ilaiche, tuvieron la idea de crear una comisión estudiantil independiente. No sería algo que dependiera de la aprobación de la dirección, sino una iniciativa organizada directamente por los alumnos. El movimiento comenzó pequeño, pero creció rápidamente. Estudiantes que nunca se habían visto como activistas empezaron a participar. La primera reunión de la comisión estuvo marcada por relatos emocionantes y una sensación de empoderamiento colectivo. Incluso algunos alumnos, que antes formaban parte del círculo de Victoria, comenzaron a mostrar señales de cambio, dándose cuenta de que el poder ya no estaba del lado de la élite intocable. Las cosas no estaban resueltas, pero el simple hecho de que surgieran nuevas voces ya era un hito. Y Zoe, que antes solo quería pasar desapercibida, se encontró en el centro de algo más grande de lo que jamás había imaginado. La comisión estudiantil se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para quienes buscaban apoyo y cambio. Zoe, aunque reacia a asumir el rol de líder, era vista como una inspiración por muchos. Ilaiche pasó a documentar no solo los abusos, sino también las iniciativas positivas que estaban surgiendo.
Crearon un canal en línea donde los alumnos podían relatar sus experiencias de forma anónima, además de un mural de fotos y frases de aliento esparcido por la escuela. El ambiente empezó a cambiar, no porque la dirección hubiera actuado, sino porque los mismos estudiantes decidieron que ya no aceptarían más el silencio. Incluso los profesores empezaron a dividirse. Algunos comenzaron a apoyar discretamente las acciones de la comisión, mientras que otros temían represalias y se mantenían neutrales. Nathan Reed, por otro lado, no redujo la presión. Con el apoyo de otros padres y de un abogado voluntario, envió una notificación formal al consejo escolar. En el documento presentaba pruebas contundentes de negligencia administrativa, vínculos financieros dudosos y casos encubiertos de acoso. Sabía que se avecinaba un enfrentamiento público, pero también sabía que ese era el único camino para acabar con el ciclo de impunidad. Para Zoe, ese apoyo fue fundamental. Ahora entendía que la lucha que enfrentaba en Westfield no era solo suya. Era un movimiento compartido, y cada pequeña victoria parecía iluminar la posibilidad de un desenlace distinto. El punto de quiebre llegó cuando un grupo de estudiantes, apoyados por la comisión e incentivados por las pruebas reunidas por Nathan, organizó un gran evento en el auditorio de la escuela. Invitaron a padres, profesores e incluso a representantes de la prensa local para asistir a un panel de discusión sobre igualdad y respeto. Zoe no estaba en el escenario. Prefirió ayudar entre bastidores, coordinando materiales y asegurándose de que otros tuvieran la oportunidad de hablar. Durante el evento, un alumno tímido que rara vez era escuchado en clase contó su historia. Una profesora relató cómo se sentía presionada para no intervenir en casos de discriminación. Un padre emocionado compartió cómo la comisión estudiantil había dado coraje a su hijo para denunciar abusos. No fue un evento de confrontación, fue una exposición serena pero poderosa de la realidad que muchos enfrentaban. Ese momento cambió la dinámica en la escuela. Después del evento, más alumnos comenzaron a buscar la comisión, queriendo participar o al menos ofrecer apoyo. Los administradores, por su parte, empezaron a sentir la presión. La directora Foster, quien hasta entonces había tratado el movimiento como una rebeldía pasajera, fue llamada a rendir cuentas ante el consejo. Los periódicos locales publicaron reportajes sobre las donaciones de Bradley Pierce y el historial de impunidad en Westfield. Y mientras todo esto ocurría, Zoe continuaba ayudando entre bastidores, sin buscar los reflectores, pero sabiendo que su fuerza y determinación estaban allanando un camino que antes parecía imposible. Conforme la repercusión aumentaba, la escuela se vio obligada a responder oficialmente. En una reunión abierta, la dirección presentó un plan de acción que incluía nuevas directrices de 1900. Convivencia, un entrenamiento obligatorio para profesores y una revisión de las prácticas disciplinarias. Pero para muchos, incluidos Zoe y los miembros de la comisión, esos cambios eran solo el comienzo. No bastaba con modificar reglas en el papel, era necesario cambiar la cultura de la escuela, y eso exigía más que comunicados y promesas. Sin embargo, el simple hecho de que la administración hubiese accedido a dialogar se vio como una pequeña victoria. Era una señal de que la barrera de la omisión había sido rota. Nathan, mientras tanto, continuaba monitoreando los desarrollos del caso. Sabía que los cambios estructurales y culturales llevan tiempo, pero veía en su hija y en los otros estudiantes algo que antes no se veía, un sentido renovado de comunidad y solidaridad. Zoe, que antes caminaba por los pasillos con la cabeza baja, ahora era frecuentemente abordada por otros alumnos que querían compartir historias o simplemente agradecerle por lo que había iniciado. Y Laiche, siempre, con la cámara en mano, capturaba esos momentos.
miradas de confianza, sonrisas de alivio, encuentros con gestos de apoyo. La escuela seguía siendo la misma físicamente, pero las personas dentro de ella eran distintas, y esa era la verdadera transformación. Con el paso de las semanas, la comisión estudiantil se convirtió en un grupo permanente y reconocido por gran parte de la comunidad escolar. En cada reunión salían a la luz más historias de superación, y el coraje de uno inspiraba al otro. Zoe, que antes se veía solo como otra alumna enfrentando dificultades, empezó a percibir la fuerza que existía en la unión de voces diversas. Ilaiche publicó una serie de imágenes en el sitio web de la escuela, acompañadas de pequeños relatos anónimos. El proyecto, llamado Rostros de la Resistencia, ganó un espacio fijo en el corredor principal, por donde todos pasaban diariamente. Cada vez más alumnos se identificaban con aquellas imágenes y textos, creando un ciclo de apoyo mutuo que antes parecía imposible. Mientras tanto, Victoria Pierce, antes intocable, comenzó a sentir el aislamiento. Sus antiguos aliados se dividieron. Algunos la abandonaron completamente, mientras que otros intentaban entender qué motivaba sus actitudes. Ya no tenía la misma seguridad al caminar por los pasillos y poco a poco comenzó a evitar los enfrentamientos. Zoe no sentía placer al ver a Victoria ser excluida. Al contrario, sentía una especie de tristeza por la chica que parecía tan perdida ahora como lo estuvo Zoe al principio. En lugar de buscar venganza, Zoe decidió que el mejor camino era seguir construyendo algo positivo, una cultura en la que todos pudieran sentirse seguros y respetados, y, en ese proceso, se dio cuenta de que su verdadera victoria no era contra Victoria, sino sobre el silencio y la indiferencia. El cambio no llegó de golpe, sino en pequeños pasos. La comisión estudiantil comenzó a organizar talleres de convivencia, invitando a padres, profesores y especialistas para discutir temas como la diversidad, el acoso y la importancia de un ambiente escolar acogedor. La participación fue en aumento y por primera vez, los pasillos de Westfield empezaron a reflejar un sentimiento de comunidad. El trabajo aún no estaba terminado, pero las semillas plantadas por Zoe y sus compañeros comenzaban a dar frutos visibles. Para Zoe, cada nueva reunión, cada nuevo testimonio, era una confirmación de que la lucha había valido la pena. Encontró en sí misma una fuerza que nunca imaginó tener y en el proceso inspiró a otros a hacer lo mismo. Ese año, a Zoe la invitaron a dar un discurso en un evento local contra el acoso escolar. El auditorio estaba lleno de alumnos de diversas escuelas, además de padres y autoridades locales. En su discurso, Zoe no habló solo de las dificultades que había enfrentado, sino de las lecciones que había aprendido. Enfatizó la importancia de escucharse unos a otros, de no ignorar el sufrimiento ajeno y de luchar, no por venganza, sino por un ambiente en el que todos pudieran crecer y aprender sin miedo. Mientras hablaba, pudo ver en los ojos del público la misma chispa que, un día, vio nacer en sí misma. Zoe sabía que el camino era largo, pero tenía la certeza de que, en ese momento, estaba en el lugar correcto. El impacto del movimiento en Westfield alcanzó no solo los pasillos de la escuela, sino también la ciudad a su alrededor. Padres que antes temían represalias comenzaron a hablar más abiertamente sobre los problemas que enfrentaban. La directora Foster, presionada por las evidencias y la repercusión, terminó solicitando un alejamiento temporal mientras se desarrollaba una investigación formal. En su lugar, se contrató a un nuevo administrador con la promesa de implementar políticas de inclusión y transparencia. A pesar de los cambios administrativos, Zoe sabía que la verdadera transformación estaba ocurriendo en la vida cotidiana de los alumnos. La cultura del silencio se estaba deshaciendo y, aunque aún había resistencia,
El poder de las historias compartidas ya no podía ser ignorado. La historia de Zoe se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa que poco a poco ganó fuerza y voz. Victoria, aislada, también empezó a trazar un camino diferente. Buscó ayuda, participó en programas educativos y algún tiempo después sorprendió a Zoe al acercarse con una sincera disculpa. Zoe aceptó, no porque lo necesitara, sino porque quería romper de una vez por todas el ciclo de odio y exclusión. El perdón de Zoe no borró lo sucedido, pero abrió espacio para un futuro donde el respeto y la empatía pudieran crecer. Y así, con dignidad y resiliencia, Zoe continuó su camino, sabiendo que, incluso en el silencio, había marcado la diferencia. La historia de Zoe siguió inspirando cambios en el ambiente escolar. A pesar de todos los desafíos enfrentados, ella se dio cuenta de que el verdadero impacto de sus acciones no residía únicamente en los cambios estructurales o administrativos, sino en las pequeñas actitudes que empezaron a surgir entre los propios alumnos. Al caminar por los pasillos, Zoe comenzó a escuchar conversaciones diferentes, en las que los estudiantes se apoyaban y discutían formas de hacer la escuela más acogedora. El antiguo clima de intimidación fue gradualmente reemplazado por un sentimiento de comunidad y respeto. Cada nueva interacción positiva era una victoria silenciosa, una prueba de que, incluso en un ambiente que parecía impenetrable, la voluntad colectiva podía allanar el camino hacia algo mejor. Incluso después de terminar sus estudios en Westfield, Zoe continuó involucrándose en causas sociales y en iniciativas orientadas a la inclusión y al combate del acoso. Participó en conferencias, colaboró con artículos para periódicos estudiantiles y ayudó a orientar a otras comisiones estudiantiles en escuelas de la región. Su voz, que un día creyó que no sería escuchada, se convirtió en un referente para otros, jóvenes que enfrentaban situaciones similares. Y sobre todo, Zoe nunca olvidó lo que había descubierto a lo largo de su camino: la importancia de actuar, incluso cuando el miedo y la duda intentan imponerse. Sabía que los cambios no ocurren por sí solos, sino que cada paso dado, por pequeño que fuera, podía transformar vidas.